nosotros en el Ministerio de la Producción, este es un programa emblemático y muy importante. Cuando uno mira el crecimiento económico de cualquier país, hay decisiones de política económica, esta de ellas es una, el financiamiento del programa Startup. Hay decisiones de política que tienen impacto sobre el nivel del crecimiento, sobre el nivel del PBI, y otras decisiones que tienen impacto sobre la tasa de crecimiento del PBI. Esto que parece una cosa poco importante, no saben lo importante que es. Cuando uno descubre una mina y la pone en explotación y comienza a generar actividad productiva, lo que hace es incrementa el nivel del PBI. Ese año y probablemente los años que dure la construcción de la mina, y luego entra la mina en operación y salta el PBI. Pero después de eso la mina sigue produciendo y el PBI ya no crece por ese efecto. Es decir, lo que no quiero decir con esto es que los proyectos mineros no sean importantes, lo son. Necesitamos que el PBI crezca también en nivel. Pero lo que nos asegura el crecimiento de largo plazo es que la tasa de crecimiento del país se mantenga estable o crezca a lo largo del tiempo. ¿Cuánto creen que creció en promedio los Estados Unidos entre el año 1850 y el año 1900, casi el año 2000? Si uno mira la tasa de crecimiento, incluso tomando la época de la crisis, el crecimiento promedio de los Estados Unidos ha sido de 1.5%. Si ustedes dirán, pero ¿cómo con 1.5% pueden haber pasado de ser un país pobre, que lo era en 1850, a ser un país rico, como lo era en el 2000? Pues simplemente persistencia y asegurarse que más allá de algunos eventos catastróficos o problemas que tuvieron, guerras o la crisis del año 29, la tasa de crecimiento trató siempre de recuperarse y se sostuvo. Y entonces, claro, cuando comienza uno a analizar mis colegas, los economistas que han estudiado este tema, lo que descubren es que esa tasa de crecimiento tiene básicamente dos determinantes. Uno, cómo crece la población. Entonces, claro, uno puede decir, o sea que mientras más población hay, más PBI hay, sí. Pero eso no garantiza un crecimiento muy alto, porque lo que muestra es que mientras más crecen las economías, las familias quieren tener menos hijos. Por lo tanto, lo que uno observa es que a la larga el crecimiento poblacional aporta poco, cada vez menos al crecimiento económico. Y entonces la pregunta es, ¿y cuál es la otra variable? Y la otra variable que aporta a la tasa de crecimiento económico, a la que asegura rutas largas de crecimiento, es la innovación. Es decir, sobre eso ya hay un consenso absoluto. Hay una discusión de cómo se mide esa tasa de innovación, desde Robert Solow hasta las últimas, mediciones que utilizan técnicas cada vez más sofisticadas, pero más o menos cómo se mide. Lo importante es que esa tasa de crecimiento importante está asociada a la innovación. Y por eso es que es importante que, como una política pública, el Estado, en este caso nuestro Estado, el Estado peruano, se preocupe por promover la innovación. No solamente para que empresarios y gente talentosa, exitosa como Ivonne, como Gonzalo y como muchos de ustedes puedan, prosperar y hacer cosas que los realiza personal y financieramente, lo cual es muy bueno, sino porque además también tenemos que pensar que esto hace que el país vaya mejor. Cuando le va bien a Ivonne, no solo le va bien a ella, le va bien a las 27 personas que trabajan con ella, pero también a quienes dependen de ello. Es decir, miren los efectos multiplicadores de esto. Igual a Gonzalo, igual a todos ustedes. Entonces, ¿qué ocurre? Que una sociedad que apuesta por la innovación termina convirtiéndose en una sociedad exitosa. Los Estados Unidos, Inglaterra, que además tiene un excelente programa de innovación, Francia, Alemania, no son lo que son solamente por características geográficas o por la dotación de recursos naturales o por las personas. Básicamente es porque tienen una apuesta, no de ahora, por muchos años, por la innovación. Y ven bien la innovación. O sea, el innovador es alguien reconocido. Todos recordarán quién es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan quién es? Thomas Jefferson. ¿Y cuál fue el aporte de Jefferson? Bueno, tiene muchos aportes. Uno de los aportes más importantes, ¿se acuerdan de todo el tema del pararrayos? Bueno, acuérdense que la Constitución de los Estados Unidos fue una de las primeras que metió el tema, la verdad, que metió el tema del derecho de propiedad intelectual en la Constitución, reconociéndolo como un derecho de propiedad, ¿no? Toda la teoría del copyright justamente sale de ahí. Entonces, esto no es casual. No son lo que son hoy porque alguien
tuvieron un inspirador en algún momento solamente. Sin duda algo tuvieron de eso, pero lo que garantiza que el Perú pueda crecer es que apostemos por la innovación. Es la única solución. Hoy día salió una entrevista a un colega mío, Waldo Mendoza, y decía una cosa que es absolutamente cierta. Tenemos una preocupación permanente por reducir la informalidad, y hay que bajar los trámites, y la única forma de reducir la informalidad es creciendo, no hay otra forma. Cuando uno mira cómo se ha reducido la informalidad en los últimos años, la laboral, la tributaria, esa informalidad se ha reducido cuando el Perú creció. Cuando el Perú deja de crecer, la informalidad vuelve a aumentar. Entonces, la única garantía para poder reducir la informalidad y por lo tanto mirarnos de una forma distinta en el futuro es crecer. Y para crecer necesitamos innovar. No hay otra solución. Por ahí de repente aparece una mina más grande, aparece otro proyecto y hay que avanzarlos. Pero el problema es que eso no es innovación, eso no es crecimiento, es solamente saltos, como hipos, que no nos entronquen la ruta a largo plazo, que es la que tenemos que hacer. Por eso es que en el Ministerio nos interesa muchísimo empoderar este programa. Y estamos, buscando más recursos para que aumenten incluso los recursos destinados y no pongamos 6.300.000, sino pongamos más recursos. Porque tenemos que apostar finalmente por la creatividad que existe en nuestro país, de nuestra gente talentosa como Gonzalo, como Ivonne y como muchísimos de ustedes que simplemente va desarrollando ideas, ¿no? A veces tenemos la creencia, y lo reitero en varios sitios porque me gusta enfatizar este tema, tenemos la creencia errada de que la innovación tiene que ver con la inventiva. Ojalá que fuera cierto, entonces tendríamos que ponernos en la puerta de las principales universidades del país y simplemente asegurarnos que todos los inventores que hay por ahí posibles, mediante sus tesis o lo que los convertimos en innovadores. La verdad, mucha de la innovación tiene que ver con actividad no necesariamente inventiva. Si solo pónganse a pensar, va a sonar un poco raro, pero pónganse a pensar en una de las grandes empresas transnacionales del software del día de hoy, que lo son hace mucho tiempo, y miren si los dueños de ellos fueron los que inventaron el producto. No. ¿Cuántas de las grandes marcas que existen hoy en el mundo son consecuencia de un inventor o de un gestor? La mayor parte han sido de un gestor, que supo conseguirse un buen inventor al costado. O sea, que muchos de ellos terminaron siendo socios al principio y luego dejaron de serlo porque el talento que necesitaban era el de la gestión. No quiere decir que los inventores no sean importantes, son importantísimos. Por eso es importantísimo invertir en ciencia y tecnología. Porque claro, no hay innovación que no venga asociada a la inventiva. Pero hay que tener cuidado que no todos los innovadores son inventores. Porque a veces es como perfiles distintos. Entonces puedes tener un físico teórico que sabe muchísimo, que desarrolla, pero que el problema es que no necesariamente sabe vender. Y entonces, claro, necesitas juntar esos talentos. Y por eso que además en estos programas, no solamente en Startup Perú, sino en otros programas que estamos desarrollando, estamos cargándole mucho la parte de lo que en la industria de telecom se le llama la última milla, o sea, la relación con el cliente. Porque tenemos que asegurarnos que no solamente haya creatividad para poder lanzar una buena idea de negocio, sino que haya capacidad de venderla. Porque a veces nos ahogamos pensando en la parte tecnológica y el problema es que necesitamos, y a veces es bueno conseguirse un buen socio. Lo acaba de hacer Ivonne, se ha conseguido un socio espectacular y con eso tiene, para que su inventiva, ¿no? Ahora la multiplica, consigue una empresa grande. Hace meses nada más, un ingeniero peruano desarrolló una aplicación, no quiero comentar cuál es con detalle porque obviamente hay temas de seguridad asociados a esto, y ha vendido la aplicación en casi 350 millones de dólares. O sea, entonces, para que tengan una idea. O sea, obviamente estamos hablando de gente que tuvo en un momento la capacidad de juntarse con otros que tenían la capacidad de vender, de encontrar puntos en las redes sociales y encontró a quien le comprara su producto y ahora miren el salto que ha pasado. Entonces es bien importante eso y por eso que estamos queriendo poner mucho énfasis en la última milla, no solamente la parte primera que es fundamental, ¿no? Recuerden que hay un matemático japonés que inventó unas condiciones matemáticas que se llaman las condiciones de Inada, que dice que 0 por 1 o 0 por 1 millón es 0. Entonces, si uno de los componentes del modelo de negocio se pone en 0, la verdad, el resto puede estar en millones y desgraciadamente ese componente anula
Entonces sí es bien importante por eso tomar en cuenta ese tema de la estrategia. No solamente piensen en la parte tecnológica o en la parte, digamos, productiva, física del producto, sino piensen también en la estrategia comercial. Es tan importante como el resto. A veces cuando nos metemos a la parte física creemos que eso comercial es como poco importante. Yo vengo de una familia metalmecánica, entonces me ha sido muy común escuchar en mis almuerzos hablar de temas físicos, de la máquina que hace esta cosa, y el problema es que cuando lo tienes que vender luego, te das cuenta que de nada sirve todo lo anterior si no tienes capacidad de venderlo. Y lo único que te sirve es para guardar un bonito mueble, ¿verdad? Mi padre tenía, por una época, por desarrollar una máquina que enfriaba el plástico cuando teníamos que poner los pasadores, las puntas de los pasadores, y la hizo maravillosa, pero el problema es que nunca pensó en venderla. Entonces se quedó guardada en una parte de mi casa y ahí estaba, era un recuerdo a su inventiva, ¿no? De repente eso le podría haber garantizado una situación mucho mejor, pero bueno, así era la cosa. Entonces sí es bien importante que miren esos dos componentes, ¿no? La parte del negocio como tal y toda la parte de la estrategia comercial, fundamental. Este es un programa que ha aportado muchísimo. Estamos hablando, ya estamos alrededor, más de 400 emprendimientos desde que comenzó el programa Startup en el año 2013, al final del 2013. Estamos hablando más o menos de una inversión, digamos, que si uno la mira en términos de la recuperación por el IGB, por ejemplo, de lo generado, estamos hablando de ventas que ha generado todos estos emprendimientos, han generado ventas por más o menos 100 millones de soles, aproximadamente 3.000 puestos de empleo, con salarios que están, digamos, encima de los casi cerca de los 3.000 soles. Y entonces, cuando uno mira el financiamiento que se le ha otorgado al programa y compara el impacto en términos del IGB, ya hoy día estamos prácticamente en 2/3. O sea, lo que se ha vendido ya recuperó 2/3 del IGB, vía el IGB, ya recuperó lo que se ha otorgado de financiamiento de esa época para acá. Yo creo que en 1 año y medio o 2 años más, ya los emprendimientos ya recuperaron lo que el Estado puso aquí, en otras palabras. O sea, por lo tanto estamos hablando que incluso desde el punto de vista ya tributario, la lógica del Estado, esta es una excelente idea, que no solamente crece la innovación, crece el Perú, sino también incluso aumenta la recaudación de impuestos, obviamente en la magnitud de los proyectos, pero podríamos decir que la inversión que hace el Estado es fiscalmente, digamos, positiva. O sea, incluso el Estado también gana en este tema, y yo creo que eso es bueno también. Estamos hablando de una capacidad de emprendimiento, desarrollo de proyectos, y creo que es importante que, digamos, se presenten cada vez más emprendedores. Estamos muy interesados por eso a través de ustedes y de los medios en difundir esta 7ª versión del programa Startup en el Perú, para que cada vez se presenten más innovadores, más emprendedores que puedan finalmente contribuir a que la versión 7G no solamente, digamos, multiplique los efectos de las versiones previas, sino que además podamos tener incluso alguien disruptivo. Por ejemplo, pensemos en soluciones a problemas reales. Transporte, contaminación, ya lo mencionaba Gonzalo, ¿no? Seguridad. O sea, creo que pensemos en problemas que tienen que ver con el día a día, y ahí vamos a encontrar modelos de negocio o soluciones de negocio que van a ser, la verdad, muy buenas. Los felicito a todos por el interés, y bueno, esperemos contar con la participación de cada vez más emprendimientos en esta 7ª convocatoria. Gracias. Muchas gracias al ministro de la Producción.